Bienvenidos a Viviendo bajo su gracia, un espacio donde compartimos procesos reales, fe viva y las promesas de Dios que nos sostiene cada día. Soy Marce y hoy caminamos juntos bajo su gracia. Bienvenidos. En el segundo episodio, recordarles un poco que el Señor ya estaba ahí cuando me iban a dar el diagnóstico. Pues en este episodio empiezo ya realmente cuál fue el diagnóstico y cuál fue la reacción que mi familia tuvo. El diagnóstico que me dijeron era cáncer de mama. Es un tumor HER2 positivo agresivo hormonal. Cuando uno le dicen esta clase de diagnóstico, pues uno no se entera porque uno piensa que esto no le va a pasar nunca. Pero esto también trajo algo de calma porque en medio de esta noticia tan fuerte, pues me decía la doctora que había un tratamiento específico para este tumor y que en muchas personas les había ido muy bien. Ya me explicaron con más detalle, paso a paso, y aún así la palabra cáncer es algo que uno no puede explicar. Es como si le hablaran a otra persona en ese momento, como si no fuera contigo. Les cuento que, claro, ya nos dijeron paso a paso cómo era todo, qué es el proceso que teníamos que seguir. Y mi hija estaba conmigo, pero ella fue la que le contó a mi esposo. Él trabaja como transportista en un camión y yo no quería que le dijera a él porque, claro, estas noticias son muy fuertes y pues es peligroso. Pero ella decidió decírselo y luego me di cuenta que a él le tocó que parar el camión casi una hora porque también entró en shock, o sea, no se lo pensaba. Claro, él no pensaba que iba a ser esa noticia, ¿cierto? Él tenía la esperanza que fuera otra cosa, pero así sucedió. Así pasó y bueno, él estuvo muy mal, tuvo que parar esa hora y para poder seguir trabajando. Eso fue lo que pasó. Recuerdo que unos días antes la enfermera, yo ya había ido a unas citas con ella antes de que dieran el diagnóstico, pero la enfermera me decía, tú te ves fuerte, pero cuando vengas aquí mejor que te acompañen, porque no vengas sola, porque cualquier cosa es mejor tener a alguien, sea tu familia, sea una amiga, por si hay algo que sea una noticia fuerte y tú tengas a una persona que te apoye, ¿sí? Y qué razón tenía, ¿no? Así que por eso ese día me acompañó mi hija. Bueno, les cuento que después de que salimos de allí, de estar casi, yo creo que 2 horas allí o más, salimos rumbo hacia la casa, ¿no? Mi hija y yo, y no hablamos mucho. Sinceramente, pues ella le había contado solo a su padre, pero yo sentía como que esto no era real, como que no fuera conmigo. Al llegar a casa, yo sinceramente lloré mucho y yo le dije a ella que cuando estuviéramos en casa más calmadas, pues iba a hablar pues con mi familia más cercana y les iba a contar. Les cuento que ese día había una presentación de mi hija pequeña que tiene 6 años en el colegio. Y yo lo que hice en medio de ese shock mental, en ese momento donde todo es irreal, como que no está sucediendo, yo me fui a ver a mi hija al colegio, a ver su exposición. No sé de dónde saqué fuerzas, sinceramente no sabía nada en ese momento, pero fui a verla y aún así sonreía, hablaba y le sonreía a ella, porque en sí pues ella no sabía de lo que estaba sucediendo o de lo que me habían acabado de decir. Pero
el Señor me dio esa fuerza en ese momento de poder estar allí y de poder sonreírle a mi hija y ver que todo estaba normal, ¿sí? Pero realmente, aunque yo estuve presente ahí, mi cabeza no dejaba de pensar y por dentro me sentía abatida y no sabía realmente cómo estaba. Ya cuando llegó la noche y estábamos pues todos ahí en casa, toda mi familia, pues cuando no quería irme ni siquiera a acostar. No era como no era como yo misma. Pero algo que yo siempre le dije a Dios es que no me soltara. Y que no me soltara por nada del mundo. Algo también que siempre he hecho es que nunca me he quejado. Nunca le he dicho a Dios, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? No entiendo. O quejarme, ¿no? Decir, ¿por qué no le pasa esto a personas que hacen mal? O de pronto pues tienen una vida distinta, ¿no? Una vida que pues entonces uno cree que le pueden dar más a esas personas que uno pues que no fuma, que no bebe. Pero ahí es cuando uno dice, es que el propósito de Dios es diferente y unas veces cree que Dios lo hace como por castigo. Y en este proceso que yo llevo, me he dado cuenta de que no es castigo lo que el Señor nos da a través de esas situaciones difíciles. Es con un bien, un propósito, porque nada más podemos ver en cada una en la Biblia, en la palabra de Dios, en cada uno de los profetas, y todos en cierta medida han tenido sufrimientos. Y el que no ha tenido sufrimientos, pues no ha sido lleno del Espíritu Santo, porque tenemos que pasar por desiertos para poder llegar a la tierra prometida. Y a veces nosotros no queremos esos procesos porque nos da miedo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Les cuento que el día después, yo lloré en la noche, ahí en mi cama, no saben cuánto. Lloré y se dio cuenta. Claro, mi esposo quedó conmigo, pero después seguí llorando en silencio. En silencio y solo le decía a Dios, no me sueltes de tu mano. Curiosamente, yo estaba más preocupada, por ellos, por mi familia en sí, que por mí misma. Porque yo decía, ellos, ¿cómo reaccionaron? Ellos, ¿qué estarán pensando? ¿Qué están sintiendo? ¿Sí? Claro, mi hija yo ya había visto cómo había reaccionado, pero mi esposo pues no, porque él es un hombre de pocas palabras, como ya la mayoría de los hombres. Pero ese día, al día siguiente, pues yo le pregunté, estábamos comiendo y le pregunté que cómo se sentía. Nunca se me olvida, porque cuando yo le hice esa pregunta, lo único que hizo fue bajar la mirada y llorar como nunca lo había visto. Y me dijo que intentaba ser fuerte, pero que no podía. Yo lo abracé y le dije, Dios tiene el control. Dios sabe el para qué. Y le dije que Él tenía un propósito con todo esto. Bueno, después de esos días, cierto que uno se va como asimilando, ¿no? Asimilando realmente lo que te acaban de decir, porque no es fácil. Y intentando asimilar todas las cosas en esos días, pues sentí uno miedo, ¿sí? Miedo a lo desconocido. Y pues fueron muchas pruebas, exámenes, ¿cierto?
El 3 de abril me habían dicho que me iban a dar la quimio. Iba a ser unos días antes, pero tenían que ponerme un P-port, que es un catéter híbrido que se coloca como una central de inserción periférica, o sea que es subcutáneo, que va dentro del brazo y entonces no hace tanto daño en las venas, porque antes se colocaba la quimio pues mediante la vena, las venas, y para no dañar las venas pues se pone ese P-port que es subcutáneo, entonces tienen que abrir el brazo. Y este dispositivo permite la administración de los líquidos, medicamentos, y esto es una forma más segura y más efectiva, que no daña las venas. Así que todo era nuevo para mí. Les cuento que entonces antes de eso, pues me le iban, unos días antes me le iban a poner, pero la persona que estaba pues, que colocaba el catéter, el P-port, pues no estaba. Así que decidieron dejarlo todo para el 3, tanto ponérmelo por la mañana, el catéter y después la quimio. Entonces todo era nuevo, todo era desconocido para mí. Hasta que no te toca vivirlo, pues no sabes lo que se siente o el miedo que uno le da, el no saber qué es lo que te van a poner, qué es lo que vas a empezar o cómo te pasa ese medicamento. O sea, todo era desconocido. Pero les cuento que el día antes de la quimioterapia oramos en casa. Porque yo dije, no, tengo miedo y el Señor me regaló en Isaías 41:10. Yo creo que más de regalármelo ese día, esa promesa ya me la había regalado Dios hace mucho tiempo, casi empezando mi vida cristiana. Y yo siempre lo llevo ahí, pero ese día lo necesitaba más que nunca y el Señor me lo volvió a regalar. Y ese Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando yo volví a leer este versículo, claro que yo tenía miedo, que yo al otro día iba a ir allí, no sabía qué me iban a hacer, ¿no? Pero yo sabía que no iba sola, que Dios iba conmigo. Y que Él me dijo, tranquila, no tengas miedo porque yo voy a estar ahí al lado tuyo. Por eso hoy les digo realmente que no importa el proceso. Yo sé que los procesos no son fáciles y además el tratamiento ninguno lo quiere. Es más, si yo los pudiera ver y los que me están escuchando, yo les dijera a quién le gusta el tratamiento, a quién le gusta pasarla mal o que pasen días malos o que venga una noticia inesperada. Yo creo que ninguno alza la mano porque no nos gusta, ¿cierto que no? Pero sabemos que podemos contar con Dios en cada momento de nuestra vida. Si le tenemos a Él, pues le tenemos todo, porque separados de Él nada podemos hacer. Esta etapa ha sido bastante dura, donde he visto la fidelidad de Dios de una manera real. Así que yo hoy les invito que así como Él me decía, no temas, no desmayes, no temas porque Él está contigo. Él siempre te va a ayudar, Él siempre te va a sostener. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias por escucharme, gracias por estar ahí, gracias porque sé que Dios nos va a sostener en cada temporada, en cada momento. Él nunca nos va a dejar. Él siempre nos va a sostener con la diestra de su justicia. Dios les bendiga, gracias por escucharme y nos vemos